Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estamos con la escritora Susana R. Miguélez. Escritora, sacofónica acelerada, cuentista irredenta, y mucho más. Así se define. Susana Rodríguez Miguélez. Nació en León en el año 1972. Hija de un catedrático de latín y de una gran aficionada a la lectura, los libros han sido una constante en su vida, así como en la de sus hermanos mayores. Los distintos lugares de residencia por los que fue pasando a lo largo de su niñez y adolescencia, tanto en el norte como en el sur de España y las islas, determinan el carácter abierto y la diversidad de paisajes que se reflejan en muchos de sus escritos. Así también la música, su otra gran pasión cultivada desde temprana edad, se asoma a sus relatos con frecuencia. Ha participado en concursos de cuentos y novela en numerosas ocasiones, descartando ese canal como arranque de su carrera literaria, y optando finalmente por la autoedición de su primera obra, un libro de relatos. Los cuentos, como yo los entiendo, le siguió la novela Una fuente junto al camino, después Secretos a golpes y finalmente vuelve a los relatos con Lo que no se olvida. En la actualidad colabora con textos en clubes de lectura independientes y revistas de ámbito local. Publica asimismo cuentos cortos en un blog que es visitado diariamente por decenas de lectores. Hola a todos los lectores de México y de América Latina. Mi nombre es Susana Miguélez y he venido a traeros un libro, una novela. Se titula Secretos a golpes. En líneas generales es un libro que habla sobre el papel de la mujer en la España de la dictadura franquista hasta nuestros días, de cómo ha ido evolucionando ese papel. También habla del extraordinario valor que todos tenemos dentro y que no sabemos que tenemos hasta que la vida nos lo pone todo tan difícil que nos vemos obligados a hacer cosas que jamás hubiéramos imaginado que podíamos hacer. Y lo vamos a hacer de la mano de un personaje extraordinario, de una mujer valiente llamada Marisol Promesas. Ella os llevará por los caminos intrincados de las relaciones personales y de la violencia de género. Espero que os guste mucho y espero poder hablar con vosotros algún día de tú a tú sobre este problema y sobre vuestras impresiones acerca del libro. Un abrazo y un saludo a todos. El asesinato de Susana R. Miguélez. Nadie le tuvo nunca por un tipo violento. Desordenado. Sí. Caótico. Puede. Un raro. Un individuo no excesivamente correcto en cuanto al seguimiento de las modas. Alguien que no se planchaba las camisas y las seguía utilizando aunque el cuello se viera rozado y maltrecho. La sombra de barba de 4 o 5 días le afeaba el rostro. Pero afeitarse a diario no era para Luis una prioridad. Tampoco llevar el cabello bien arreglado y peinado. Se lo cortaba él mismo cuando ya las greñas le molestaban sobre los ojos y hacían que la nuca le sudase demasiado. Y le daba lo mismo lucir algún trasquilón. Definitivamente. Hay personas que nacieron para vivir solas. Y todo lo que hagan distinto de eso termina siendo un error. Un grave. Catastrófico. Un lamentable error. Quizá por eso su compañera de piso le molestaba tanto. La veía entrar y salir de la habitación del fondo. Y su presencia no le inspiraba más que hastío. Con el tiempo. Con el implacable paso de los días conviviendo con ella en un espacio tan reducido. Había comenzado a sentir asco. Un asco tan profundo que el solo pensamiento de que ella pudiese rozarle mientras dormía. O cuando se cruzaban por el pasillo, ella siempre presurosa. Con algún quehacer urgente en algún lugar. Mejor cuanto más alejada de él, le ponía el vello de punta. Se evitaban.
En la mirada de ella vivía algo oscuro. Tal vez temor. Tal vez maldad. Luis repasaba en silencio, rebuscando en su memoria los días de su vida más reciente. Y no era capaz de recordar desde cuándo ella estaba allí. Tal vez siempre estuvo. Quizá se coló por alguna ventana sin que él lo advirtiera. ¿Cómo era eso posible? Se estaría volviendo loco. Quizás el alcohol tenía la culpa. A veces creaba lagunas en su memoria. Hacía cosas que luego no recordaba. Pero no. Eso no podía ser. ¿O sí? Tal vez en una película de terror. Pero no en la vida real. Desde luego. Aunque bueno. Hay ladrones que entran en las casas cuando sus moradores duermen. Lo desvalijan todo y se van sin despertar. Inexplicablemente. A sus indefensas víctimas. Quizá ella era como esos ladrones. Solo que en lugar de irse con el botín se había quedado a vivir. Así. Simplemente. Luis miró el tubo de pastillas para dormir que le había dado el psiquiatra. Fue a la cocina a buscar un vaso limpio para tomar una de aquellas píldoras y no encontró ninguno. No había fregado la vajilla en toda la semana. Y el fregadero hedía de agua sucia y restos de comida. La vio allí, mirándole desde un rincón, sorprendida por su presencia. Y le gritó: «Ya que vives aquí, ¿podrías colaborar en algo?» «No». Ella, por toda respuesta, salió corriendo hacia el pasillo, lo más alejada posible de él, para ir a refugiarse al cuarto del fondo. Luis no se encontraba bien. Adivinaba en ella el miedo. Y eso le hacía sentir poderoso. Pero también perverso. En ocasiones. Era verdad. La había insultado a gritos. La maldecía. E incluso le arrojaba cosas. Se estaba convirtiendo en un monstruo violento. Pero ella tenía la culpa. Le pidió que se marchara de una vez. Pero ella no escuchó. Salía poco de la habitación cuando estaba él. Pero Luis sospechaba que, cuando se iba a trabajar, no solo abandonaba su cuarto para atracarse de comida, sino que organizaba fiestas. Que se veía con algún desgraciado. Tan desgraciado como ella. Solo de pensarlo se ponía enfermo. Dios. Cuánto la odiaba. Una mañana, cuando la nebulosa de los somníferos se despejó, la vio pasear por su habitación. Ignorante de su despertar. La observó durante un rato curiosear sus cosas. No podía vivir más así. Tenía que matarla. Recuperar su intimidad. Su espacio. Repasó en su memoria. Y se dio cuenta de que ni siquiera recordaba su nombre. Si es que alguna vez lo había sabido. Mejor. Así los remordimientos por asesinarla serían anónimos. Quizá con un poco más de alcohol y pastillas lo hiciera sin siquiera mirarla a la cara. Y no tendría ni el recuerdo de lo perpetrado. Se tomó el día libre en el trabajo para planear cuidadosamente el crimen. Descartó el veneno. Nunca comían juntos. De modo que no le sería posible deslizar ningún tóxico en la copa. Ni en la sopa. Tal vez matarla por asfixia fuera la solución. Pero se le antojó una muerte excesivamente lenta. Posiblemente ella lo advertiría y huiría en el último momento. Recuperando la respiración con un jadeo agónico y esquivando a la muerte. No. Quería hacerlo con sus propias manos. Deseaba verla romperse bajo sus golpes. Deseaba ser brutal. Ciego. Primitivo. Furioso. Eso haría. Sorprenderla y acabar con ella de una vez para seguir luego con su vida tranquila y descuidada. Como si nada hubiese pasado. Se sentó en el sofá y cerró los ojos. Haciéndose el dormido. De vez en cuando abría el párpado izquierdo mínimamente. Lo justo para vigilar si ella aparecía.
La vio entrar. Burlona. Parsimoniosa. Engañada por su fingido sueño. Estaba desnuda. La muy cerda. Pensó Luis. Era su oportunidad. Y no lo dudó. Esperó a que se diera la vuelta. Se levantó sigiloso y cayó sobre ella zapatilla en mano. Muere. Maldita cucaracha asquerosa. Después. Barrió el cadáver. Sacó la basura. Se puso las deportivas y salió. Tranquilo. A comprar una botella de buen bourbon para celebrar su recobrada libertad. Aventuras y desventuras de una cuentista por ahí suelta. Hablábamos ayer de expresiones que contenían el concepto de los cuentos. Hoy vamos a hablar de una que seguro que habéis oído utilizar o que vosotros mismos utilizáis. En mi casa se ha usado siempre mucho. Es aquello de tienes más cuento que Calleja. Os voy a contar de dónde viene. Saturnino Calleja es un señor que nació en Burgos a mitad del siglo XIX. Se convirtió en uno de los principales editores, escritores, traductores de libros destinados a los niños. Hizo muchos libros de texto para primaria y sobre todo lo que hizo muchísimo fue crear cuentitos cortos que como editor él mismo publicaba en formato muy barato. Cada cuentecito contenía una historia con un par de ilustraciones en blanco y negro, letra pequeñita, papel muy vasto, eran ediciones muy baratas, la encuadernación era muy sencilla. Y puso los cuentos al alcance de los niños de todos los estratos sociales de la España de finales del siglo XIX y principios del XX. Esos eran los cuentos de Calleja, eran historietas divertidas, cortitas, sencillas, pero que estaban al alcance de todos, estaban muy bien escritas en un castellano burgalés muy correcto y muy bonito, y eso hizo que muchos niños de nuestra España crecieran leyendo y aprendiesen así a amar la lectura. Esos eran los cuentos de Calleja. Por eso, como hizo tantos y los leía tantísima gente, se quedó el dicho de tienes más cuento que Calleja. Por cierto, ¿adivináis por qué en Instagram me puse como nick Susaneja? A ver si algún día alguien dice tienes más cuento que Susaneja. Cambiamos el atuendo de cuentista, nos llenamos de colores para hacer honor a la primavera y vamos a leer medio cuento titulado El naranjo enamorado. No sin antes recordaros que mañana voy a estar en Cullera por la tarde, mañana sábado 25, en la Feria del Libro de Cullera de 7 a 8 y media, Jardines del Mercado, Caseta Papelería Kiwi. Y hecho ya el inciso publicitario, vamos allá con El naranjo enamorado. En el momento en que la mujer, sofocada por el inclemente sol de agosto, se sentó a descansar a la sombra de aquel árbol y rompió aguas, el naranjo supo que su vida estaría, indefectiblemente, ligada para siempre a la criatura que había de nacer. Estaba plantado en el jardín de una casa, junto a un limonero y un arbusto de kumquat, por lo que no era raro que ella, que vivía allí desde hacía muchos años, se sentase a leer, a coser o a charlar junto a su tronco. Ella los cuidaba, los podaba, recogía sus frutos, les daba agua, combatía sus enfermedades y se portaba con ellos como una madre. Los tres la querían y le entregaban sus frutos con generosidad, pero el naranjo sentía que la mujer le prefería a él por el sabor de sus jugosos trozos de sol y el aroma de sus flores en primavera, y sonreía de manera especial cuando la veía o cuando la oía cantar trajinando en la casa por alguna de las ventanas entreabiertas. Aún el embarazo no había cumplido sus cuentas y por eso el súbito parto la cogió desprevenida. El líquido amniótico se desparramó de pronto y fue absorbido por la tierra, que lo hizo llegar al naranjo a través de sus raíces. Aquello le convertía en un ser especial, alimentado por el fluido mágico en el que flota la vida. Lo que ella iba a alumbrar y el árbol serían hermanos. Sus destinos se entrelazaron en aquel momento y no habría manera, ni humana ni vegetal, de romper ese lazo invisible.
La partera llegó cuando ya la niña colgaba del pecho de su madre y el naranjo, orgulloso de haberla visto nacer, explotó de alegría, produciendo una violenta floración imposible en aquella época del año, que hizo convivir en sus ramas blancos azahares con la multitud de frutos verdosos que ya crecían en ellas. Tan notable y apreciado fue el regalo floral del árbol que la mujer le otorgó a su hija el nombre de Azahara. La criatura creció en contacto con el naranjo sin saber que él era su protector. La leña de sus ramas, producto de la poda, ardiendo en el hogar, calentaba a la chiquilla y servía como combustible para preparar sus comidas. Sus frutos refrescaban aquella boquita, saciaban su sed y alimentaban su cuerpo, haciendo que creciera sana y fuerte, nutrida por el extra de rayos de sol que él ponía en las naranjas para ella. Cobijó pájaros cada año para que la entretuvieran con sus trinos. Dejó colgar de su cuerpo un columpio para divertirla. Le dio sombra, le dio cariño. Se dejó arrancar hojas para que ella jugase a las cocinitas con sus cazuelas de juguete junto al tronco. Tanto la amó mientras crecía, que cuando se dio cuenta de que la niña ya no lo era tanto y de que de ella brotaba una mujer, no pudo detener sus sentimientos y se enamoró. Los años en que ella vivió junto a él fueron los mejores de su vida de árbol. Se esforzó mucho haciendo frutos más dulces, dándole más sombra, más fragancia en las flores, todo para lograr que su amada Azahara le sonriese, acariciese sus hojas y se mantuviese cerca de él al alcance de sus ramas. Con eso le bastaba, era feliz, porque aunque sabía que jamás podría tenerla, si podía verla y así soñarla, ya tenía suficiente. De todos modos, en el cuerpo de ella había parte de él, a través de las naranjas que comía, y en el cuerpo de él había también parte de ella desde el día de su apresurado nacimiento. Pasara lo que pasara, eran uno, estaban unidos y nada los podría separar. O eso pensaba el naranjo. Vamos a terminar el cuento que empezábamos ayer, el naranjo enamorado. Un día de primavera, sin embargo, todo cambió. Llegó aquel muchacho, se sentó con su azahara bajo las ramas cuajadas de flor de azahar, le habló de amor y la besó. Y después, sin respetar ni un ápice, ¿qué podía saber él? El duelo del árbol ni sus celos, grabó en la corteza de su tronco las iniciales de los dos dentro de un corazón. Al naranjo le habría gustado mover una de sus ramas más grandes para golpearle, pero no pudo. Se tuvo que aguantar las ganas de llorar, hasta que los jóvenes amantes se marcharon. Y entonces, solo entonces, dejó caer de golpe todas las flores al suelo, desolado por el dolor. Después se dejó picar por el pulgón de la tristeza. Sus hojas se arrugaron y fue languideciendo, plantado en aquel jardín, sin tener ya ilusión por la vida. Azahara, alertada por el aspecto enfermo del naranjo, trató de salvarlo. Le dio tratamiento contra la tristeza, ahuyentó los pulgones con venenos, combatió el virus con los medicamentos que le recomendó el botánico. Pero sus esfuerzos no parecían dar resultado. Tocaba, preocupada, las hojas, impotente ante el visible deterioro de su hermano vegetal. Mi querido naranjo, no te mueras, por favor. Nací junto a tu tronco. He crecido columpiándome y trepando en tus ramas. He comido de tus frutos y gozado de tu sombra cada verano desde que tengo memoria. ¿Quién me dará el azahar para mi ramo de novia? ¿Quién cobijará a los pájaros para que les canten a mis hijos? ¿De dónde sacaré el zumo para que crezcan sanos? ¿Quién, si no estás tú, me dará sombra para leer en verano? El árbol la oía, pero no podía evitar sentirse herido. El limonero, un árbol agrio que nunca decía nada, decidió tomar cartas en el asunto aquella misma noche. No solía meterse en los asuntos de su vecino, pero por una vez se decidió a hablar. Su parlamento fue corto, directo y conciso, como un sorbito del zumo de sus limones, pero sirvió para que el naranjo recapacitase en su actitud y luchase contra la tristeza. «Mira, estúpido», le dijo, «yo fui un mandarino excelente hasta que cometí el error de enamorarme de la primera dueña que tuvo esta casa. Cuando comprendí que ella nunca me podría querer del mismo modo, se me agrió el carácter y empecé a dar limones. Y ya ves, no me ha conducido a nada mi actitud. De mis frutos apenas gusta a nadie. En cambio tú, que se te beben a tragos largos, si te dejas vencer, además de perderla a ella, perderás la vida. Yo al menos aderezo sus ensaladas y sus bebidas. Tú serás carne de hacha y pasto de las llamas el próximo invierno, y ahí acabará todo. No habrá más risas, ni pájaros, ni fragancias, ni sol, ni nada. Consuélate, que no es el fin del mundo, que solo es un desengaño amoroso. No la tendrás a ella, pero tendrás otras muchas cosas a cambio». Y dicho esto,
volvió a su habitual mutismo, dejando al naranjo rumiar su decisión. Ayer visité a mi amiga Zahara en su casa. Sus 3 terribles niños jugaban en el jardín y no pude evitar hacerle una foto al naranjo para que veáis las flores que nos ha regalado. Ojalá pudieseis olerlas. Su aroma está tan lleno de nuevas ilusiones que se siente uno contagiado de primavera. No siempre la felicidad está en conseguir lo que uno desea, sino en aceptar lo que realmente puede tener y disfrutar de ello. Estás escuchando Radio Sapiens. Ahora, como en cada programa, nuestra compañera Vanessa Giacomo le ha hecho una entrevista a la autora para que nos hable de su trabajo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estamos con la escritora Susana R. Migueles. Escritora, sacofónica acelerada, cuentista irredenta y mucho más. Así se define. Susana Rodríguez Migueles. Nació en León en el año 1972. Hija de un catedrático de latín y de una gran aficionada a la lectura, los libros han sido una constante en su vida, así como en la de sus hermanos mayores. Los distintos lugares de residencia por los que fue pasando a lo largo de su niñez y adolescencia, tanto en el norte como en el sur de España y las islas, determinan su carácter abierto. Y la diversidad de paisajes que se reflejan en muchos de sus escritos, así también la música, su otra gran pasión cultivada desde temprana edad, se asoma a sus relatos con frecuencia. Ha participado en concursos de cuentos y novela en numerosas ocasiones, descartando ese canal como arranque de su carrera literaria y optando finalmente por la autoedición de su primera obra. Un libro de relatos, los cuentos, como yo los entiendo, le siguió la novela Una fuente junto al camino, después Secretos a golpes y finalmente vuelve a los relatos con lo que no se olvida. En la actualidad colabora con textos en clubes de lectura independientes y revistas de ámbito local. Publica asimismo cuentos cortos en un blog que es visitado diariamente por decenas de lectores. Hola Susana, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti, aparte de la escritura, dinos a qué otras cosas te dedicas. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros haciendo esta entrevista. Mi nombre es Susana Rodríguez Migueles. Lo que pasa es que el Rodríguez, que es un apellido bastante usual, lo hemos escondido detrás de ese R punto por hacer destacar el apellido de mi madre, por esa reivindicación íntima que yo tengo de las mujeres de mi familia, y también porque, bueno, comercialmente es más llamativo y es más fácil recordarlo el Migueles que el Rodríguez, que pasa más desapercibido. Soy, aparte de escritora, soy administrativa, auxiliar de enfermería, he trabajado en ambas vertientes y ahora mismo me dedico a la administración de una escuela de música. También soy músico, soy saxofonista y la verdad es que estar rodeada de niños haciendo algo que les gusta pues es muy gratificante y me lo paso muy bien en mi otro trabajo, en el trabajo de administrativa de la escuela. Cuéntanos ahora desde cuándo escribes y por qué. La verdad es que escribo desde hace muchísimos años, desde que era adolescente, pero nunca pensé que realmente lo que yo escribía se pudiera dar a conocer, ¿no? Era un poco... Lo hacía como trabajo interno, digamos. Empecé a interesarme por mejorar mi escritura y por empezar a publicar a través de los primeros cuentos que hice. Cuando la gente que me rodeaba me pedía que les enseñara mis textos y me animaban, me decían, oye, pues esto está muy bien, ¿por qué no lo... amplíalo un poco, ¿por qué no? Me daban un poco la orientación. También es verdad que pues he crecido en una familia con un nivel cultural bastante alto y en mi casa se ha leído siempre mucho, entonces todo eso ayuda. Y luego pues también esa necesidad que tenemos los creativos, los artistas, porque yo así me considero, soy músico y soy escritora, con lo cual soy creativa y soy artista,
esa necesidad que tenemos un poco del reconocimiento de los de alrededor, ¿no? No por colgarnos medallas, sino para plantear, yo hago algo que creo que a los demás les puede aportar y les puede enriquecer, les puede hacer felices, les puede en un momento dado ayudar, y quiero que lo lean. Así un poco nació el tema. En serio, hará 17, 18 años que me planteé empezar a publicar y hacer cosas más a nivel profesional. ¿Cuándo te decidiste a escribir? ¿Fue difícil empezar? ¿Has tirado la toalla alguna vez? ¿Difícil empezar? Pues sí, es difícil empezar, pero no en la escritura, en todo. Lo de empezar a publicar, lo que pasa es que tampoco hay un manual. Y el que tiene padrino se bautiza, dice el dicho, ¿no? O así lo dicen en mi tierra, y yo no conocía a nadie que me pudiera introducir en el mundo editorial. Entonces empecé pues equivocándome, como en la mayoría de las cosas. Hice una primera autoedición, no tuvo salida, no porque el texto fuera malo, sino porque ¿cómo te promocionas si no tienes ningún alcance promocional, si no tienes un nombre en el mundillo, no tienes nadie que te lleve a las librerías? Es muy difícil. Luego, en mi siguiente texto lo intenté con una editorial que se comprometió a hacer una promoción que no hizo, y bueno, al final, si preguntas, a casi todos los escritores nos han pasado estas cosas, ¿no? Y hasta que di con la editorial Sargantana, que es la editorial con la que trabajo ahora, que me demostró que sí, que apostaba por mí y que ha trabajado mucho para colocar mis libros en las estanterías de las librerías y para colocarme a mí en las ferias del libro, y para que yo pudiera realmente empezar a dar a conocer lo que hago a otro nivel. Tirar la toalla es una cosa que no me planteo, porque todos tenemos momentos de bajón, pero si realmente crees que lo que tú haces está bien y aporta, tirar la toalla no es una opción. A veces parar y descansar para tomar aliento, eso sí, pero desde luego abandonar. Tengo claro que posiblemente nunca llegue a vivir del todo de esto, nunca llegue a ser una fabricante de bestsellers, nunca llegue a tener colas kilométricas en las ferias del libro como tienen otros autores, pero bueno, tampoco esa es mi ambición. Yo soy feliz escribiendo y soy feliz con el contacto con los lectores, y que lo otro llega, pues maravilloso. Que no llega, no voy a dejar de escribir por eso. ¿Todo escritor tiene uno o varios escritores preferidos? ¿Podrías confesarnos cuáles son los tuyos? Tengo mis referentes, claro que sí. Me gusta mucho Laura Esquivel, me gusta mucho Isabel Allende. He leído mucho a García Márquez, y mi grandísimo referente a nivel escritura y a nivel lenguaje desde que era un adolescente siempre ha sido Miguel Delibes. Para mí, Miguel Delibes ha escrito de los textos más puros, más bien hechos, más bonitos en castellano moderno, ¿se entiende? Que hay, y sigo acudiendo a sus libros con muchísima frecuencia. Es un autor que a día de hoy, en los 2020 y pico, no se promociona lo que se debería, porque realmente aprender a escribir leyendo a Miguel Delibes es aprender de un maestro de maestros. ¿Alguna novela que te haya marcado o gustado especialmente, ya sea actual o antigua? Tengo varias novelas fetiche. La principal es El camino de Delibes, que es, yo creo que, la novela que más veces he leído en mi vida. También Como agua para chocolate de Laura Esquivel, y por supuesto La casa de los espíritus de Isabel Allende, El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Y luego pues realmente voy picoteando de aquí y de allá. Me gustan mucho los autores que escriben en castellano, tanto españoles como latinoamericanos. Los autores traducidos, sí hay autores que me gustan, que son de otros países y de otras lenguas, pero siempre entendiendo que en la traducción muchas veces se pierde el sentido de algunas de las expresiones. Entonces siempre prefiero el idioma original. Mi lengua materna es el castellano y hay
maravillosos autores en nuestra lengua que no hay que perderse. ¿Cuáles crees que son los principales obstáculos a los que se enfrenta un escritor al intentar escribir su primera novela? Uno de los mayores obstáculos que tiene un autor cuando está enfrentando la escritura de su primera novela es uno mismo. Uno mismo cuando se da cuenta de sus propias limitaciones, ¿no? No hay sí que hay manuales, pero normalmente no acudimos a un manual para aprender a escribir una novela. Yo, en mi caso, mi primera novela, Una fuente junto al camino, realmente nació como un cuento largo. Lo que pasa es que cuando ya empezó a ser demasiado largo, me planteé ampliarlo un poco más y convertirlo en una novela corta. Y así nació. Pero obstáculos sí, el tema de la publicación, el no caer en las editoriales que te dicen, que te prometen el oro y el moro y cosas que luego no van a cumplir. Y poco más, porque realmente ahora para publicar no hace falta demasiado. Tienes plataformas de autoedición por ahí un montón, de fácil acceso. Otra cosa es que luego el libro se venda. La dificultad no es publicar un libro, la dificultad es venderlo. Es así. Esto es un mercado y si no se vende, pues al final el texto se muere. Hablemos ahora de tu novela Secretos a Golpes. Tratas, al igual que hizo nuestro compañero Luz Pérez, la violencia de género, pero dinos, ¿tú crees que es la violencia de género un problema ligado al estatus social y cultural de las parejas o es algo generalizado? El tema de la violencia de género es algo enormemente complejo de abordar porque hay tantos flancos en los que actuar que es muy difícil llegar a todo. La raíz fundamental del problema y el principal foco de solución es la educación. La educación, que la gente asuma que hay cosas que no se deben de permitir y que no se vea a las víctimas como seres débiles y permisivos que han dejado que hagan con ellas lo que al final ha ocurrido. Que nos demos cuenta de que las víctimas son víctimas y no hacerlas más víctimas de lo que son. Ellas no estaban en disposición cuando estaban dentro de la violencia de defenderse, de denunciarla, porque antes de la violencia, bueno, los que hemos profundizado un poco más en el tema sabemos que hay un trabajo largo del maltratador hacia la persona a la que va a maltratar, de eliminación de personalidad, un trabajo largo de dependencia emocional, que hace que esa persona no tenga ya voluntad propia y que aguante lo que sea. O sea, el maltrato no empieza con una bofetada, el maltrato empieza mucho antes. Entonces esa persona no tiene muchas veces capacidad para salir de ahí o para pedir ayuda. Somos los de alrededor, los que vemos cosas y no las queremos ver. Y muchas veces somos el determinante en estos casos de que la persona agredida empiece a recibir ayuda o no. Si vemos y callamos, si oímos y callamos, si sospechamos y no lo manifestamos, al final todos somos un poco cómplices. Y hay que educar sobre todo en el feminismo. Yo creo que eso es fundamental, en un feminismo bien entendido, pero es complejo. La verdad es que no es nada fácil. Y hay que tener mucho cuidado en cómo educamos a los hijos, en cómo vigilamos lo que hacen en su día a día, hasta que son maduros y realmente se pueden enfrentar al mundo, y en detectar no solo que a nuestro hijo o a nuestra hija lo están maltratando, sino en detectar que nuestro hijo o nuestra hija puede estar siendo un maltratado. En cierto modo, hasta aquí nos han hecho creer que el tema de la violencia de género sobre todo se circunscribe a familias con bajos niveles culturales, en riesgo de exclusión. Es verdad que el porcentaje puede ser mayor, pero las personas de clase alta no están ni mucho menos exentas de presentar casos de violencia de género. Se han visto y se conocen y todos los años hay varios
varios ejemplos de ello, ¿no? No tiene tanto que ver con, aunque ayude mucho desde luego el hecho de que una persona no tenga recursos, ni tenga educación, ni tenga formación para tener una independencia para poder salir de un contexto de violencia. Influye, desde luego, pero que no es el factor determinante en las clases altas, en las élites, en las personas con buen nivel cultural y con buen poder adquisitivo. También ocurren estas cosas. Cuéntanos, sin hacer un spoiler de la novela, un poco de lo que va a encontrar el lector en ella. En Secretos a Golpes no quise, porque el enfoque siempre he pensado que es muy importante, no quise hacer un libro que dejase al lector destruido. La violencia de género, todos sabemos lo que es, lo vemos todos los días en los telediarios, no hace falta que nadie nos lo cuente. Hay 2 capítulos en el libro que son de violencia explícita, porque no podemos romantizar ni podemos ocultar. Es un libro que habla de supervivencia a la violencia de género. Tienes que presentar el problema, pero está enfocado sobre todo a la solución. Es ficción, no es la historia de nadie, pero siempre pensé que una vez creamos a Superman en los cómics para luchar contra las injusticias y contra los malos, y nunca creamos una superheroína que luchara contra la violencia de género y que sacara a otras personas de ese pozo. Eso es Secretos a Golpes, pero no cuento más porque entonces os destripo la sorpresa. ¿Cuáles son las diferencias más significativas de los casos que tú cuentas en la novela y los que ocurren en la actualidad? La diferencia entre los casos que se cuentan en Secretos a Golpes es fundamentalmente que Secretos a Golpes arranca en los años 30-40 del siglo pasado y el contexto social era muy distinto, aunque había violencia entonces y la hay ahora, pero se veía de otra manera, y eso es lo que yo he querido reflejar también. Un poco el trasfondo de la novela es ver evolucionar el papel de la mujer en la sociedad desde aquellos años en que una mujer sola no valía absolutamente para nada, nada más que para casarla bien en la medida de lo posible, y se las manipulaba, se las utilizaba, incluso se mercadeaba con las mujeres, se las vendía a cambio de poco, de nada, y se las utilizaba para todo tipo de cosas, sin pagar ninguna pena por el delito. Después se mercadeaba con los niños nacidos fuera del matrimonio, se mercantilizaba un poco a la mujer y a sus frutos sin tenerla en cuenta, y de cómo este tema ha evolucionado y sin embargo el problema ha persistido. Ese es un poco el trasfondo argumental del libro. No cuento ahí ninguna historia real de nadie, pero sí que muchos de los detalles me documenté durante mucho tiempo leyendo entrevistas a víctimas, leyendo casos judiciales, informes forenses, informes de lesiones, todo tipo de cosas, incluso informes legales de cómo estaban las leyes entonces, cómo están ahora, para construir el relato con la veracidad que ese tema merece, ¿no? Y sobre todo tratándolo con el respeto con el que ese tema hay que tratar. Novelas como Secreto a Golpes o Lágrimas Negras, ¿tú crees que pueden ayudar a que la gente en general entienda la situación de las mujeres maltratadas y empaticen un poco más con ellas? A ver, es evidente que las cosas de las que no se habla se invisibilizan. Este tema hay que hablar abiertamente de él. O sea, si por callarlo se solucionase, aquí no abriría la boca a nadie. Pero es que no es así. Hay que darle visibilidad, hay que darle primeras páginas, hay que ponerlo encima de las mesas y sacarlo a la mesa en las familias. Y las cosas que no se hablan no se solucionan. Y sí, claro que hay que hablar de este tema, por supuesto. Empezaste autopublicando un libro de relatos titulado Los cuentos como yo los entiendo, después tu primera novela, Una fuente junto al camino, Secretos a Golpes y ahora Lo que no se olvida. Precioso libro de relatos sobre la discapacidad y la vejez. Cuéntanos cómo se te ocurre escribirlo y en qué te inspiras para hacerlo.
Lo que no se olvida es una colección de cuentos que yo fui haciendo a lo largo de los años. He sido cuidadora auxiliar de enfermería, especialista en geriatría y en grandes discapacitados. He ejercido durante 26 años, abandoné la profesión hace, 3 o 4 años nada más, cuando ya mi cuerpo empezó a resentirse por el esfuerzo físico que este trabajo implica mucho esfuerzo físico y también mucho esfuerzo emocional. El emocional aún lo resistía, pero el físico me estaba ya pasando factura, entonces decidí cambiar de sector. Esos 26 años que he trabajado con personas mayores, grandes dependientes y graves discapacitados, me ha aportado mucho en lo personal. Siempre digo que esos cuentos son anécdotas y cosas que de verdad me han pasado con las personas a las que he cuidado y con personas de mi familia que estaban en esa misma situación, en situación de vejez o de discapacidad. Y esas anécdotas, esas lecciones de vida que yo he ido contando a través de esos cuentos, los que salen en Lo que no se olvida, son como los ladrillos que han ido construyendo mi muro vital, ¿no? Yo considero que mi grado de empatía, mi grado de sociabilidad, la manera en que yo me relaciono y en que yo interactúo con las personas dentro de la sociedad en la que vivo, tiene mucho que ver con las experiencias que yo he tenido. Y esas experiencias están íntimamente vinculadas con ese tipo de personas que han llenado mi existencia durante muchísimo tiempo, han sido mi preocupación y mi trabajo durante mucho tiempo. Entonces ahí hay un compendio de cosas que no te esperas, pero que vienen y que ocurren y que al final te marcan y te construyen. Eso es Lo que no se olvida. Y pienso que es un libro muy tierno y que merece la pena verlo y saborearlo y dejarse atravesar por las cosas que cuenta y por los sentimientos que describe, porque ahí hay todo tipo de sentimientos en ese libro. Hay frustración, hay rabia, hay muchas risas, hay bromas, hay nostalgia, hay ternura, hay todo tipo de sentimientos y todos son válidos y hay que atravesarlos todos. Tú, aparte de escribir, trabajas con personas mayores. ¿Te has basado en algunas de esas mujeres mayores para tus relatos e incluso para la novela Secretos a Golpes? Sí, aparte de que los relatos de Lo que no se olvida son todo historias reales hechas cuento para hacerlas más atractivas al lector. En Secretos a Golpes también hay retales de personas, de mujeres a las que yo he conocido, mujeres mayores que sufrieron violencia toda su vida y que solamente quedaron libres después de morir los maridos, que los hombres tienen menos esperanza de vida que las mujeres, y yo he trabajado con mujeres mayores en residencia que venían de este problema y que aún con ellos muertos seguían teniendo miedo, porque el miedo es una de las emociones que más quedan grabadas en el cerebro de las personas. Una persona que ha sentido miedo, cuando entra en una demencia, cuando está ya en la última etapa de su vida y ya no distingue muy bien lo que es real de lo que no lo es, vuelve a sentir ese miedo. Eso es algo que vuelve y que nunca las abandona. Y en esas mujeres que, insisto, he conocido unas cuantas, fue donde me apoyé para empezar a cimentar ese proyecto, ¿no? El proyecto de Secretos a Golpes nació de ellas, de que nadie les hizo justicia, de que nadie las ayudó, de lo que ellas me contaban, y a partir de ahí pensé que yo hubiera querido crear un personaje, hubiera querido que Marisol Promesas, que la protagonista de Secretos a Golpes, existiera de verdad, para que las hubiera sacado en su momento de eso, cuando nadie las quiso ayudar. Desde que estás en el mundo literario, ¿qué ha sido lo mejor que te ha sucedido? ¿Cambiarías algo del pasado o lo dejarías tal cual? Lo mejor que puedo decir en cuanto a lo que me aporta esto, el ser escritora,
lo mejor son las personas. Esto es una cadena. Primero estamos los creadores, que somos los escritores, en este caso yo, pero luego están los editores, que son los que trabajan ese texto y lo sacan a la luz. Luego están los libreros, que son los que ponen en las estanterías y en los escaparates el libro y se lo venden a sus clientes. Y luego están los lectores, por supuesto. Lo mejor de este negocio, con diferencia, son las personas. La gente a la que conoces, la gente con la que hablas, los compañeros autores que en una feria donde apenas hay lectores, que nos ha pasado, hemos podido acabar tranquilamente bailando sevillanas en la caseta como si eso fuera la feria de abril en vez de una feria del libro, o cantando, o yo qué sé, muchas risas. La gente a la que conoces es, yo creo que lo mejor de ser escritora. Yo me lo paso muy bien charlando con los lectores, me lo paso muy bien yendo a distintos puntos de España, a las ferias del libro, conociendo libreros. Me lo paso muy bien con otros compañeros con los que es un placer de verdad compartir espacio, compartir caseta. Y al final con lo que me quedo es con lo que me aportan las personas, que siempre encuentras también gente que te hace la contra, que en un par de ferias con Secretos a Golpes ha habido señoros que me han agredido verbalmente por escribir sobre la violencia de género, pero esas cosas son puntuales. La gente buena es mucho más, son muchos más y aportan mucho más, y es con lo que... ¿Tienes algún proyecto a la vista? Proyectos en marcha, la verdad es que siempre tengo proyectos en marcha. Tengo ya firmado contrato de edición de mi próxima novela, que ya está terminada. Saldrá para el año que viene, para 2024. Es una novela policíaca de crímenes. Me he metido en un fangal enorme, pero yo creo que he salido bastante airosa y la verdad es que lo he pasado muy bien escribiendo esa novela. Aún no sé cómo será su título definitivo, porque eso es una cuestión editorial y puede que el que yo le di en principio no sea el definitivo. Suelo tener problemas con los títulos, no soy la más acertada precisamente poniendo títulos, pero bueno, luego para eso están mis editores, para aportar otra visión y al final siempre llegamos a un acuerdo. Y bueno, también tengo un cuento infantil por ahí que me están ilustrando, y el proyecto de mi primer libro de cuentos, Los cuentos como yo los entiendo, que fue autoedición, se hizo una tirada muy cortita y no está, ahora mismo no está disponible en ningún lado. Llevo la idea de darles una vuelta a esos textos, mejorarlos, porque fue lo primero que publiqué y la verdad es que escribo ahora mucho mejor que entonces. E incluso ilustrarlos para hacer un libro rico y bonito, por el gusto de hacer un libro rico y bonito, sin saber si se va a vender o no, pero es un proyecto personal que no quiero que desaparezca. Y bueno, siempre van surgiendo cosas, porque a mí las ideas me asaltan en cualquier momento y las anoto y luego empiezo a estirar de ese hilo y sale, vete tú a saber. Así que sí, proyectos siempre. Y dinos ahora cómo nuestros oyentes pueden conseguir tus libros, dónde los pueden comprar. Mis libros están a vuestra disposición en la web de Editorial Sargantana, en librerías los podéis pedir, los últimos, los que son de Sargantana, se distribuyen pues a todas las grandes librerías, a Casa del Libro, FNAC, bueno, donde queráis lo pedís. Es posible que no lo tengan, pero ellos lo piden y os lo traen directamente a la web de la editorial. Y los siguientes pues iremos viendo, claro que sí, ya os iré contando, pero desde luego Secretos a Golpes y Lo que no se olvida son fáciles de conseguir, y si no pues directamente que me busquen en redes sociales, que se los hago llegar de alguna manera. Tengo Facebook, Instagram y últimamente TikTok, que me he vuelto muy tiktoker y estoy haciendo ahí cosas muy chulas y muy graciosas en TikTok, contando anécdotas de mi vida escritoril y de mi vida de ferianta del libro, y también cosas que me han pasado o cosas que me pregunto o que planteo. También leo cuentos míos, los viernes y sábados normalmente leo
En TikTok medio cuento el viernes y medio cuento el sábado. Y los domingos suelo destripar cuentos clásicos de los autores de nuestra infancia, los hermanos Grimm, Perrault, Andersen, etcétera, dándoles una visión, mi visión como mujer moderna de ahora respecto de lo que nos contaban de niños, ¿no? en esos cuentos. Y bueno, estoy entretenida, la verdad es que sí. Bueno, Susana, nos causa una enorme alegría compartir contigo momentos y un auténtico placer. Te doy las gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Pues ha sido un placer. Muchas gracias, Vanessa, por todo y ojalá colaboremos más veces y tengamos ocasión de hacer más entrevistas y de hacer más cosas, vosotros y yo. A los lectores, no dejéis nunca de leer, sean mis libros, sean los de otros, pero bueno, si son mis libros, pues mejor, ¿para qué nos vamos a engañar? Venga, un abrazo y ahora vienen las ferias del libro ya, va a empezar la de Valencia y detrás de la de Valencia todas las demás, así que si tenéis oportunidad, id a las ferias, buscad a los autores, a los que conocéis, pero también a los que no conocéis, que seguro que tienen alguna cosa interesante que ofreceros y que contaros. Un abrazo. Bienvenidos, queridos amigos, lectores y público en general, a la presentación de Lo que no se olvida de Susana R. Migueles. Lo que no se olvida es un libro compuesto de relatos. Es como una especie de colcha de patchwork de pequeños retales. Cada retal es una pequeña historia de una persona normal a la que yo he conocido durante mi ejercicio profesional como auxiliar de enfermería, como cuidadora geriátrica. Y juntos componen una colcha que está diseñada y está hecha para abrigarnos con ella, ¿no? Para aprender de ella, para ver que dentro de todos hay algo extraordinario, una chispa, una mínima historia que ocurre, una anécdota, un percance, algo, un detalle que para el resto de personas a lo mejor no significa nada, pero que sin embargo a mí me ha enseñado una lección de vida que no debo de olvidar. Aquí hay personajes de todo tipo. Hay personas de mi familia, personas mayores, hay personas a las que solo he conocido trabajando, personas de las que he cuidado hasta que he terminado mi contrato o personas de las que he cuidado hasta que se han ido definitivamente. Forman parte de mi experiencia profesional y también de mi experiencia vital. Ellos, con sus pequeñas cosas, con sus pequeñas historias, me han ido construyendo y han ido haciendo de mi emocionalidad lo que ahora es. Y eso es lo que espero que ocurra con vosotros. He elegido para leerles a ustedes uno de los cuentos que más me gustan porque además ganó un premio y estoy muy orgullosa de esta historia. Se titula Las Klopovits. Cuando era muy pequeña, en preescolar, me preguntaron en el colegio qué quería ser de mayor. Yo dije que maestra, peluquera o sacerdota. Recuerdo que mi profesora se moría de risa y el resto de niñas, lo de los colegios mixtos aún no se estilaba, también. Doña Teresa, mi maestra, se rió tanto que no pudo evitar contárselo a mi madre en cuanto la vio en la puerta, ante el pitorreo general de cuantos alcanzaron a oírlo. La reacción en cadena que se pone en marcha en esos casos os la podéis imaginar. Mamá se lo cuenta a papá, que también se ríe ante los hermanos mayores, que también se ríen. Luego se lo cuentan a los abuelos, que se tienen que sentar porque tanta carcajada junta les afloja las piernas. Es de esas cosas que les sonrojan a una cuando salen a la mesa en todas las comidas familiares.
Pero finalmente creces y comprendes que esas pequeñas meteduras de pata infantiles tienen un encanto que jamás se repite en el resto de la existencia, y que esa situación que en aquel momento hizo que deseases que se te tragase la tierra y te pareció un verdadero drama, estaba lejos, muy lejos, de ser un auténtico problema. Al final terminé siendo cuidadora geriátrica, como ya sabéis, lo cual no tiene nada que ver con esos oficios que inicialmente yo deseaba desempeñar. Pero de la anécdota escolar que acabo de referir, me ha quedado una manía. Me disgusta profundamente que nadie se ría de los demás. Me molestan los motes despectivos, los comentarios jocosos por la espalda aprovechando el aspecto, el hablar, el estado mental o las rarezas de nadie. Me parecen imperdonables faltas de empatía. Por eso no me hizo ninguna gracia que aquellas dos mujeres, cuando ingresaron en la residencia en la que yo trabajaba, les pusieran ese apodo, las Klopovich. El nombrecito no estaba exento de ingenio, enseguida entenderéis por qué. Pero esa tendencia del resto del personal a burlarse de ellas por lo que eran, me impulsaba a mí, si cabe, a cuidarlas con más ternura y con más mimo. Isadora y María del Prado fueron dos de los personajes más entrañables que he conocido a lo largo de mi ejercicio profesional. Eran hermanas y procedían de una de esas familias del norte, compuestas por industrial acaudalado o indiano con fortuna, esposa legítima y de buena cuna, 12 o 14 hijos, casa solariega de piedra con blasón sobre la puerta, piano, sedas, alfombras, ama de llaves y doncellas. Todo ello encuadrado en la España de los años 20. Fueron las dos hijas más pequeñas, las más mimadas por todos, educadas para ser señoras y no para trabajar en nada. Pero llegó la guerra y para su desgracia no encontraron marido a la altura. Ni que decir tiene que aún quedaban hombres en España, desde luego, pero jamás se habrían casado con un labrador, albañil o panadero, en parte porque sus padres no lo habrían permitido, en parte porque ellas tampoco habrían querido menos de lo que siempre les dijeron que merecían. El considerable patrimonio que heredaron les dio para vivir muchos años, pero las rentas disminuyeron, tuvieron que ir desprendiéndose de propiedades, prescindiendo del servicio, y a la vejez se vieron con 2 pensiones, mínimas, por no haber tenido un empleo en su vida, casi recluidas en un piso de la ciudad y sin poder pagar a nadie que las atendiese. Cuando ingresaron en la residencia eran, de todos sus hermanos, las únicas que aún vivían. Según sus documentos, aquellos cuerpos secos de mirada perdida contaban 89 y 90 años respectivamente. Yo estaba de turno el día en que sus sobrinos las trajeron al centro de mayores. Lo primero que hicieron fue llenar la habitación de recuerdos de los felices años 20, de fotos de época en marco de plata, de imágenes de sus vestidos lujosos, del Rolls en la puerta, de las fiestas, las diademas de plumas y los collares de perlas, de los eternos veranos en la playa del Sardinero con bañador largo, gorro de volantes y sombrilla de rayas. Se les permitió poner alfombras de pie de cama, fue una de sus exigencias. Recuerdo perfectamente sus apellidos aristocráticos, pero en poco tiempo, únicamente yo las llamaba por sus nombres. El resto de trabajadoras ya solo las nombraba como las Klopovich. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un gran placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.